Tal como somos, con Carmen Pérez. Ha luchado como una valiente. A veces hay que ceder. Eso me dicen las voces. ¿Qué voces? Me dicen, has hecho bastante. Le has dicho a todo el mundo cuánto le quieres. Se lo he dicho. Se lo he dicho. Tranquila. Son voces amigas. Le están diciendo lo que necesita saber. ¿Qué? Que le está esperando un buen lugar. ¿Usted cree eso? Sí, lo creo. Hola amigos y amigas de Tal Como Somos, tenía muchas ganas de volver a saludarles. Hoy vamos a tratar en este episodio sobre un tema que seguro les va a despertar muchas emociones, como lo ha hecho conmigo ya solo escuchando este fragmento, un fragmento de la película Línea Mortal, una película del año 1990 dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin y Oliver Platt, que narra cómo un grupo de estudiantes de medicina decide llevar a cabo un experimento que consiste en llevar a uno de ellos hasta un estado clínicamente muerto para luego reanimarlo y que cuente su experiencia. Y es que en este episodio vamos a tratar de lo que supuestamente ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte, que son cuestiones que han desconcertado a los neurocientíficos durante siglos. Vamos a hablar de este tema con el periodista y escritor, aparte también director y presentador del programa Nueva Dimensión, Juan Gómez Ruiz. Pero no será el único tema, como ya estamos acostumbrados, que se trate en un episodio de Tal Como Somos. Van a haber más temas. El siguiente que vamos a tratar tiene que ver con la pista que vamos a escuchar a continuación. ¿Había estado ya en el Vaticano? No, nunca. Es la primera vez. ¿Sabe lo que es una investigación canónica? Es una comisión designada por las autoridades religiosas para investigar un suceso particular, como por ejemplo una aparición. ¿Ha dicho una aparición? Una aparición de la Virgen María. La Iglesia siempre prefiere ignorar un fenómeno real antes que autentificar un fraude. Siempre. La chica se llama Ana. Desde sus visiones se encuentra muy protegida. No hay nada que ocultar. Está chiflada y punto. Ningún indicio de problema psiquiátrico. No hemos encontrado nada. Nunca dio problemas. Era solitaria. Se ha pasado la vida entre hospicios y familias de acogida. Eso deja secuelas. La diócesis acaba de solicitar el análisis de la reliquia. Estos son los regalos para los grupos que nos apoyan. ¿Y entonces que una pobre niña que se sentía incapaz de afrontar la vida y las personas, es eso? Creo que esta comisión hace daño. Nos desafía. Tengo que saber si puedo creer en lo que me cuenta esa chica o no. La fe es un don, pero también una elección libre. ¿Hasta dónde quieres llegar? Creo que es usted peligroso. Y usted está vacío. Necesito hechos, pruebas. Hay tanta ira en usted que no aceptará lo que vi. Escuchamos varias secuencias de la película La Aparición, una película del año 2018, una película francesa dirigida por Xavier Jonali, un drama donde James, un reportero de un periódico francés, un día recibe una misteriosa llamada telefónica del Vaticano. En una pequeña ciudad en el suroeste de Francia, una joven de 18 años afirma haber visto una aparición de la Virgen María. Y es que vamos a hablar sobre la organización conocida con el nombre del Escorial. Vamos a hablar de esta organización y de su protagonista, de Luz Amparo Cuevas, que fue una vidente española que afirmaba que se le aparecía la Virgen María. Vamos a hablar sobre ella con el comunicador del misterio y compañero
Juanca Romero. Y no será el único tema que tratemos en este quinto episodio. También hablaremos sobre las pirámides de Güímar, aquí en las Islas Canarias, en Tenerife, con el periodista científico, con nuestro compañero Juanjo Martín. Y ya saben que una vez conocidos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos queda decir que comenzamos. Ha llegado el momento de hablar sobre el alza, que es una reacción cerebral que ocurre después de la muerte en algunos pacientes y que se caracteriza por un aumento temporal de la actividad eléctrica en el cerebro. Se lo decíamos al comienzo, vamos a tratar de este tema que seguramente va a despertar en ustedes distintos sentimientos y emociones con el escritor, con el periodista, con el director y presentador del programa de radio Nueva Dimensión, Juan Gómez Ruiz. Lo escuchamos. Cuando una persona fallece, el cuerpo comienza a experimentar una serie de cambios fisiológicos y biológicos que indican el fin de la vida. Sin embargo, en algunos casos se ha observado una reacción cerebral conocida comúnmente como el alza, que ocurre después de la muerte. No quiero comentar nada más al respecto porque tenemos la suerte y la fortuna de contar hoy aquí en Tal Como Somos con Juan Gómez Ruiz, periodista, escritor y que dirige y presenta el programa de radio Nueva Dimensión, que nos va a adentrar sobre este tema que tanta controversia ha suscitado en la comunidad médica y científica. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer, como siempre, estar con todos vosotros una vez más. Gracias por estar, Juan. Y bueno, como estaba adelantando, pues una situación que pasa en determinadas ocasiones cuando una persona fallece. Pero ¿qué nos puedes comentar sobre lo que es el alza, Juan? Bueno, el alza es uno de esos fenómenos que se dan en ese momento, en ese instante, en donde un enfermo, una persona que sobre todo está siendo monitorizada, pues acaba de fallecer. Es un fenómeno extraño, es un fenómeno ante el cual la ciencia todavía no tiene explicación, porque se dan una serie de factores que en principio no deberían de producirse, pero se producen. Esto del alza se explica de manera más o menos sencilla. La cuestión es explicar cómo o por qué o cuáles son los mecanismos que así lo generan. Hay un momento determinado, y no en todos los pacientes, y generalmente en los pacientes que han tenido una enfermedad larga, que son monitorizados y que están pues, ingresados, obviamente, porque no hablamos de personas que mueren de manera accidental, de manera traumática y de manera súbita. Estamos hablando de una circunstancia muy concreta en donde una vez que la persona ha fallecido, ya sabemos que la manera en la que ahora mismo tiene la ciencia de confirmar que una persona ha fallecido, vamos a poner de manera categórica o de manera irremediable, es a través de un encefalograma. Este encefalograma tiene que expresarse de manera plana. Es la forma en la que desde hace ya pues, bastantes décadas se ha determinado que es el punto de no retorno, el punto en donde el fallecido pues, ya no puede regresar. Pero, sin embargo, se produce una circunstancia realmente anómala, extraña y, como digo, no en todos los pacientes. Y es que una vez que se produce ese estado de encefalograma plano, el cuerpo ha dejado literalmente de funcionar, tanto a nivel nervioso como evidentemente a nivel cardíaco y respiratorio. Se produce la muerte, tal como la conocemos a nivel médico, pero de repente, a los pocos minutos, el cerebro empieza otra vez a generar una serie de señales que son recogidos además por los encefalogramas que están monitorizando precisamente a esa persona para asegurar que efectivamente ha fallecido. Pero lo curioso de todo esto es que el corazón ha dejado de latir, el sistema nervioso ha colapsado y, sin embargo, de repente el cerebro parece que cobra una inusual vida y lo hace a tal punto que el fenómeno que se produce es similar a cuando la persona está viva, cuando la persona está consciente, a cuando la persona, por ejemplo, está caminando, lo cual implica uno de esos grandes misterios sobre cuáles son los mecanismos que se producen después de que la persona ya de manera oficial haya fallecido. Estamos hablando de algo realmente extraño, estamos hablando de algo que algunos pueden calificar como un suceso biológico que determinaría algo tan alucinante y tan extraordinario como la forma en la que el alma
se, vamos a decir, traspasa el cuerpo o viaja hacia ese otro lado, y que algunos califican como que sería algo así, como el reflejo de el momento en donde el alma traspasaría ese umbral entre la vida y la muerte, y que quedaría como una especie no sé, de rastro, en este caso biológico, de ese mismo instante. La verdad es que es todo un misterio. No le ocurre a todos los pacientes que son monitorizados, no le ocurre a todos los que han sufrido este trance final de la muerte, pero sí es un elemento que desde luego provoca mucha incertidumbre, que no está bien explicado, que todavía no se conocen cuáles son, insisto, esos mecanismos, y que hay personas que incluso en Estados Unidos, como un doctor, el doctor Lakmir, lo diré, Lakmir Chaula, él hace desde su departamento, que es un departamento en un hospital en Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con cuestiones paliativas para estos pacientes que están prácticamente al borde de la muerte. Él lo que hace es monitorizar constantemente el sistema nervioso y el lenguaje cerebral en este mismo punto donde parece que se comunican ambos Claro. mundos, ¿no? Bueno, Es pues que como dice Juan, es eso, que no hay todavía ninguna explicación. Hay varias teorías, pero no hay ninguna explicación. Y después que se queda esa, ¿no? Ese estado de conciencia. La duda que tengo, que a lo mejor es una duda un poco simple, ese estado de conciencia, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Esa actividad cerebral, ¿se mantiene durante todo ese tiempo o se no apaga dura. de repente? No, ese alza que se llama, ese repunte de la actividad cerebral, puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Por lo tanto, es bueno, todo un enigma el averiguar cuál es el mecanismo que hace que el cerebro de repente reviva insisto, a tal punto que parece incluso el mismo nivel cerebral como una persona viva y como una persona que tiene una actividad, solo que esa persona ya ha muerto, ya ha fallecido, y en teoría su sistema nervioso ha colapsado de forma que no debería de verse en el encefalograma aquello que se ve tras la muerte cerebral. Es todo un enigma. Hay quien apunta con la idea también que este es el mecanismo que se produce en una ECM, en una experiencia cercana a la muerte, en donde ya sabemos todos, seguramente que hemos escuchado muchísimos ejemplos y casos de personas que dicen que han fallecido. De hecho, así se registra a nivel médico, y cómo tienen una epifanía, una suerte de experiencia extracorpórea, donde afirman ver, llegar a incluso escuchar, por ejemplo, lo que dicen los médicos, lo que hacen, todo el entorno, incluso poder viajar de habitación en habitación, incluso salir del propio hospital y contemplar lo que está ocurriendo. Y dicen que quizá esta actividad cerebral sea la que propicie este tipo de actividades en caso de que, de experiencias más bien, en caso de que la persona finalmente consiga ser recuperada y consiga volver a la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ante algo biológico que el cuerpo humano genera? Quizá como un proceso natural ante la muerte, quizá como un proceso que todos tenemos, o casi todos podríamos llegar a tener en un momento determinado, o si esto es la consecuencia, esta actividad, este alza, es la consecuencia de que existe precisamente una energía que abandona el cuerpo y que en ese momento se produce, pues, como, insisto, como un reflejo de ese abandono, pues esta actividad que es absolutamente desconocida. Por eso que ahí queda ese debate, esa, las teorías, ¿no? De que, bueno, el tema del que comentas, ¿no? De lo que todos hemos visto en las películas, ¿no? Cuando uno fallece, pues ese momento en que todo se para, ¿no? Y bueno, cuando hay ese repunte, pues es verdad que se genera muchas teorías, y una de ellas, pues bueno, depende de las personas, ¿no? El tema de creer que pues es el propio alma que nos abandona, ¿no? O depende de la persona si es creyente o no. No sé qué teoría tú tienes al respecto en este sentido, Juan, o si has hablado sobre este tema con más personas y qué te han dicho al respecto. Bueno, esto es un misterio, y hay muchas personas que están investigando. El doctor Bimbam Lomel, hay también, por ejemplo, en España tenemos a Juan José López, una persona que además trabaja en el ámbito de las regresiones, en el ámbito de todas aquellas personas que incluso afirman haber tenido experiencias ya no solo cercanas a la muerte, que también él como profesor como profesional en el mundo médico ha tenido muchísimas
entrevistas, sobre todo con personas que también han estado muy cerca de ese umbral de la muerte, que han vivido estas experiencias cercanas a lo que denominaríamos ese túnel y esas epifanías en donde incluso llegan a advertir la presencia de seres que les acompañan. Y desde luego ellos están convencidos que hay algo al otro lado, que están absolutamente convencidos, y hablamos de médicos, de personal sanitario, de gente que está muy involucrada en este tipo de cuestiones, que afirman que no tienen por qué creer en que existe el otro lado, porque ellos están convencidos que sí existe. Por lo tanto, no tienen que creer en ello porque están convencidos que realmente es así, debido a las experiencias que han tenido con pacientes y con también los testimonios de diferentes personas que trabajan en el ámbito sanitario, que han ofrecido sus testimonios a estos profesionales que están investigando en esta cuestión. ¿Qué es lo que produce el alza? Pues una vez más nos encontramos ante la disyuntiva de no conocer y no saber exactamente por qué se produce esta, que es clara y evidente reacción biológica del cerebro después de cuando ya había muerto, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, desde luego estamos ante algo que es constatable, ante algo que las máquinas sí captan, y por lo tanto hay una actividad cerebral que nos indica que algo está ocurriendo. Lo que no sabemos es qué es lo que está ocurriendo o cuál es ese proceso tan llamativo que hace que esa persona viva, no sabemos si su última experiencia, y digo esto porque después de ese alza que puede durar unos segundos o unos pocos minutos, vuelve otra vez el encefalograma plano y ya se constata de manera permanente la muerte de la persona. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento en la mente del que ya ha fallecido? Pues creo que solo lo sabe él, y este es el gran misterio. Si algún día también lo sabremos nosotros. Efectivamente, pues muchas gracias, Juan. Y es verdad, nos quedamos con eso, ¿no? De los propios médicos, sus testimonios, de que ellos creen que hay algo después de la muerte. Y bueno, todos hemos tenido algún familiar o alguien cercano o alguna amistad que nos cuenta, ¿no? Que ha estado ahí al borde de la muerte, que ve esa famosa luz, o no, o como dices tú, que comenta que escucha ruidos alrededor. Bueno, yo tengo una experiencia también personal en ese sentido, y por eso te digo que, bueno, se puede decir que sí, que hay algo más, y esperemos que sea así. Pues Juan, que te comento que muchas gracias por acompañarnos un episodio más aquí en Tal Como Somos. Un placer. Bonfires start, the rolling hillsides, figures dance around and around to drums that pulse out echoes of darkness, moving to the pagan sound. Somewhere in a hidden memory, images float before my eyes. A fragrant nights of straw and the bonfires dance until the next sunrise. I can see the lights in the distance, traveling in the dark walk of night. Candles and lanterns are dancing, dancing all along All Souls Night. Vamos a conocer un poquito más a la organización conocida con el nombre El Escorial, y que muchos catalogan como presuntamente una secta, pero eso ya es una decisión que tendrán que tomar ustedes después de lo que les contemos, después de lo que les cuente el compañero, el comunicador del misterio, Juanca Romero. La semana pasada fue tanto el interés que suscitó hablar sobre sectas que, como les adelantábamos en ese cuarto episodio, vamos a seguir hablando de ella. Hoy vamos a hablar de una en concreto, pero bueno, vamos a decir organización con esa sospecha, ¿verdad, Juanca? Hola Carmen, sí, yo creo que lo apropiado, por lo menos en estos primeros minutos de conversación, es referirnos a este caso del que vamos a hablar hoy como organización bajo la sospecha de la secta. Luego, cuando la conversación avance, descubriremos que a lo mejor no hay que poner delante el presunto. Pero bueno, vamos a darle a cada cosa su momento en el episodio, si te parece. Claro, y que sean los oyentes, gracias Juanca, los que ellos deduzcan o no si la quieren catalogar o no como secta también. Pero yo creo que después de lo que nos vas a contar, como dices tú, lo de presunta, puede ser que lo quitemos enseguida. Vamos a elegir un tema hoy relacionado con esto, porque da mucho de sí, ¿verdad? Sí, es el expediente Prado Nuevo del Escorial.
a muchos les puede sonar porque se ha dado mucha información en los medios convencionales, sobre todo en un momento dado, ¿no? Ya se ha quedado en el olvido casi. Se le ha dado una dimensión nacional e internacional a este asunto, precisamente por eso, por estar bajo la sospecha de ser no del todo lícita esta organización en alguno de sus aspectos, ¿no? Lo interesante del expediente Prado Nuevo del Escorial es que tiene el ingrediente más potente que puede tener un colectivo sectario o presuntamente sectario, y es la aparición mariana. Hay que decirlo, no todas las apariciones marianas, para dejarlo claro ya de entrada, tienen la connotación de secta, pero en este caso sí, vamos a descubrir que a raíz de esa aparición o presunta aparición mariana comienzan a sucederse una serie de hechos, acontecimientos muy, muy potentes. Sí, estoy convencida que incluso con lo que nos estás adelantando, Juanca, hay oyentes que ya saben de lo que estamos hablando, porque es verdad lo que comentas, que hubo un momento en el que las noticias hablaron mucho sobre este tema. Sí, el punto de origen fue en el año 1981, que para muchos de nuestros oyentes esto es arqueología viva, ¿no? Porque hay mucha gente joven que nos escucha, ¿no? El 14 de junio, concretamente de 1981, es cuando vamos a marcar el punto de partida, cuando se inician las que se denominaron posteriormente apariciones, porque fue más de una, del Escorial. La protagonista, aparte de la Virgen, que es la que se aparece, es una señora, Luz Amparo Cuevas, que fue la persona, vamos a decir, escogida, yo esto lo quiero entrecomillar, ¿vale? Escogida por esta revelación mariana en esa finca de Prado Nuevo del Escorial, que para quien nos escuche desde fuera de España, decir que el Escorial está en la comunidad de Madrid. Aquel día, el día en el que Luz Amparo Cuevas protagoniza aquello, es testigo privilegiada de aquello, según ella misma, Amparo Cuevas, pudo contemplar a la Virgen de los Dolores sobre un fresno, ¿vale? Sobre un árbol, un fresno. A partir de ese momento se convierte en el centro de reunión de multitud de muchísimas personas a lo largo de los años, miles de personas que peregrinan hasta este lugar. ¿Para qué? Para rezar el rosario. Luego lo desarrollamos un poquito, si te parece, pero yo creo, Carmen, y a todos los amigos oyentes, que deberíamos conocer, claro, se produce una primera aparición de la Virgen de los Dolores con un mensaje, uno de muchos que llegarían después, un mensaje que es el que manda el punto, el que marca el punto de partida. Y me gustaría reproducirlo, si te parece, ese corto mensaje de la Virgen. Me parece muy bien, de hecho lo comentábamos antes de entrar y con ganas de escucharlo, de tu voz y seguramente los oyentes también. Vamos a ver qué le dijo supuestamente pues la Virgen a Luz Amparo ese día. Le dijo: soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo, que está muy olvidada. Si hacen lo que yo digo, el agua de esta fuente curará. Todo el que venga a rezar aquí diariamente el Santo Rosario será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced penitencia, haced oración. Este es el mensaje que la Virgen, a través de esa presunta aparición, le transmite a Luz Amparo Cueva. Un mensaje muy claro, le dice: oye, aquí donde me he aparecido quiero que se construya como germen, como inicio, una capilla, en honor a ella, a la Virgen de los Dolores o Virgen Dolorosa. Insisto, a partir de ese momento comienza a precipitarse una serie de hechos muy, muy, muy llamativos, ¿no? No, llamativos y que yo creo que también depende, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Juanca, del momento, ¿no? Y del lugar, porque enseguida, ¿no? Esta mujer o la situación atrajo el interés, Claro. porque a lo mejor esto ocurre hoy en día y la gente piensa que esta mujer pues necesitaba a lo mejor, con todos los respetos, tratamiento, pero en aquel entonces como que eso caló mucho, ¿no? En la sociedad.
caló muchísimo. Y es importante que hagas ese apunte porque creo que es el momento para que conozcamos quién fue ella, quién era Luz Amparo Cuevas. Conociendo su perfil y el entorno en el que se movía, vamos a entender lo que posteriormente vamos a comentar sobre el desarrollo de esas posteriores apariciones, ¿vale? Luz Amparo Cuevas, su segundo apellido Arteseros, esta mujer nació en abril del año 1931, el 1 de abril, si no recuerdo mal. Nació en una aldea llamada Pesebre, ya esto es llamativo, ¿verdad? Perteneciente al pueblo de Peñascosas, perdón, en la provincia de Albacete. Para quien no sepa dónde está eso, bueno, esto está en la Sierra de Alcaraz, rodeado de montes, de encina, de pinos. Vale, esta mujer, Luz Amparo, fue la segunda hija, fruto, pues, un humilde matrimonio de pastores y labradores, que estaban formados por Jacinto Cuevas, que era su padre, y María Dolores Arteseros. Vale, ya estamos situando el entorno en el que ella nace y comienza sus primeros años de vida. En 1988, ¿vale? Esto ya es posterior a todo lo que estamos hablando, fundó la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores y promovió multitud de obras de amor, de misericordia, centros de la tercera edad, fundaciones, prácticamente, no digo en toda España, pero en muchos lugares de España. Te estoy dando su breve biografía, ¿vale? Gravemente enferma durante más de 18 años, esta mujer falleció en el Escorial, como no podía ser de otro modo, el 17 de agosto de 2012. Ya en aquel momento, cuando fallece su obra, la obra que había iniciado ella con aquella primera aparición, se había hecho mayúscula. Prado, bueno, Prado Nuevo, luego llegó incluso a convertirse en un circo, pero si te parece, eso vamos desarrollando ahora, digamos cronológicamente, lo que va ocurriendo posteriormente a esa primera aparición. No, me parece muy bien una mujer que, como dices tú, bueno, estuvo Humilde. que después enfermó, ¿no? Curioso, ¿no? Y bueno, enfermó, pero tampoco falleció muy, muy joven, ¿no? Por los datos que nos diste. No, falleció mayor y es verdad que en el momento en el que fallece, tampoco es que nos enteráramos al minuto, ¿no? Hubo cierto secretismo por mantener la creencia de que ella estaba enferma, seguía viva, pero ya no podía acudir a las oraciones, quizás por no aplacar el interés que muchas miles de personas tenían al peregrinar, porque hay que decirlo, los fieles peregrinan no solo por quizás ser protagonistas de una nueva aparición de la Virgen, sino incluso peregrinaban por conocer a la propia Amparo, que no deja de ser una mujer y, entre comillas, nuevamente señalada por el dedo de la propia María, ¿no? Por el dedo de la propia Virgen de los Dolores. No, Sí. y también me imagino que mucha gente, pues como bien leías al principio, ¿no? En el comunicado, el mensaje, mejor dicho, que le trasladó presuntamente la Virgen a Luz Amparo, pues esa intención de curar, ¿no? A aquellas personas, pues que acudieran al lugar y creyeran, ¿no? En todo eso, pues tenían a lo mejor esa esperanza de poder sanar. Me imagino que también los que iban a peregrinar al lugar era por eso, ¿no? Claro, lo cierto es que mucha gente, pero esto también ocurre en todo el mundo, en todas las apariciones marianas, ¿no? Lo cierto es que mucha gente afirmaba haber sido curada en este caso, por esas aguas, ¿no? O con el simple hecho de haber estado en el lugar, aunque no hubiera tenido contacto con el agua de la fuente. Esto fue a más, claro. Año 1981 es cuando se produce el primer mensaje. Es verdad que la España del año 81 no es la España del 2023. Hemos, no sé si decir evolucionado, porque en algunas cosas estoy convencido de que no, sino que hemos involucionado, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Era una España más cerrada, vamos a decir. Era la España que acababa de salir no hace tantos años de una dictadura. Era la España de intentos de golpe de Estado y de otras crispaciones, ¿no? Bueno, decíamos que había sido una serie de mensajes. El 24... Iba a decir que no había tantos canales de televisión como ahora. Cierto, efectivamente, no había internet, por lo tanto, las líneas de difusión, eso es importantísimo el apunte, las líneas de divulgación o de información, de difusión,
eran las que eran, la radio y la tele la que había, ¿no? Y claro, no se transmitía a la misma velocidad, con la misma calidad e intensidad la información que se generaba, ¿no? Pues muy interesante lo que comentas sobre la vida de Luz Amparo, ¿no? Como comentabas, vino de una familia muy humilde, pero no fue, como decías antes, la única aparición que tuvo o que hubo. No, no, Luz Amparo vas a, como se suele decir coloquialmente, flipar, vas a alucinar con el número de contactos que tuvo con la Virgen, ¿no? Dijimos que la primera vez que se encuentra con la Virgen fue el 14 de junio de 1981. Ese es el punto de partida. Pero el 24 de junio de 1983, Amparo afirma que se le vuelve a aparecer la Virgen y que le pide literalmente que se funden casas de amor y misericordia para los pobres. Es decir, en un primer mensaje la Virgen le dice: aquí quiero que se construya una capilla y a partir de ese momento a los fieles yo les honraré con la posibilidad de bendecirlos a través del agua o de curarles o sanarles o ayudarles. Y en este segundo mensaje, esa ayuda que solicita presuntamente la Virgen es la de ampliarlo y que se funden casas de amor y misericordia para los pobres. Es decir, que amplíe la cobertura de aquello que ya había comenzado a rodar con mucha fuerza en Prado Nuevo, ¿no? Hay que decirlo, Amparo trabajaba para una familia, vamos a decir, de bastante posibles. Trabajaba como señora que hacía las cosas en la casa, que las ayudaba. Bueno, creo que no es que le ayudara, lo hacía ella directamente, los otros no tienen, realmente poco hacían, ¿no? Bueno, pues esto es importante porque luego vamos a especular, vamos a trabajar con hipótesis sobre la posibilidad de si Amparo actuaba por voluntad propia o estaba dirigida por determinadas personas, entre ellas, por ejemplo, y esto se ha dicho en muchas informaciones, por sus jefes, ¿no? Por los propietarios de la casa. Según Amparo, la Virgen se aparece dando diferentes mensajes en varias ocasiones, no son estas 2 ocasiones que he hablado. Se aparece el 18 de septiembre de 1983, el mismo año de la segunda aparición. Se aparece nuevamente el 25 y el 31 de mayo de 1984, se vuelve a aparecer. Esto es casi una anomalía, ¿no? El número de veces que se aparece la Virgen. Esto en otros casos no se da con tanta intensidad, ¿no? Según la propia Amparo, llegó a ver a la Virgen hasta en 376 ocasiones. Ahí es nada. Tremendo, vaya, como si fuera casi una vez por día, Por ¿no? día. Durante todo un año. Sí, Tremendo, sí. Bueno, tremendo. pero bueno, y en esas veces que le aparecía la Virgen, ¿siempre daba un mensaje o simplemente era que se le aparecía y ya está? Claro, en algunas de estas apariciones es verdad que Amparo es muy concluyente o contundente con el mensaje, como hemos comprobado con los 2 primeros. Posteriormente comienza a distorsionarse un poco eso y nos cabe la duda de si en algunos casos recibe un mensaje o ella interpreta el mensaje en base a la aparición. Ahí empezamos a encontrar lagunas y ciertas contradicciones, pero ya en ese momento aquello ha eclosionado. Prado Nuevo se ha convertido en un lugar de peregrinación muy potente y estamos hablando de los años 80. Ojo, seguimos en esa década, la década de los 80. Luego, en los 90, sobre todo a comienzos de los 90, comienza la polémica. ¿Por qué? Bueno, porque el entonces alcalde del Escorial, Mariano Rodríguez, el nombre del párroco también, no me acuerdo el nombre del cura ahora, me acuerdo del apellido, Becerra, y el administrador de la finca de Prado Nuevo, Tomás Leyún, intentan poner fin al movimiento, a ese movimiento que se había creado, y llegaron incluso a cerrar por parte del ayuntamiento la finca, porque hay que decirlo, esos terrenos eran públicos. Esos terrenos eran públicos, quiero decir, tenía propietario, ¿no? Y no era precisamente Amparo, con lo cual estaban ocupando un espacio que no les pertenecía. Ahí es cuando comienzan a intentar comprar los terrenos, ¿vale? Pero primeramente se les cierra, el ayuntamiento cierra la finca. Estamos hablando a principios de los 90.
A mitad de los 90, el 15 de septiembre del 95, se vuelve a abrir Prado Nuevo. ¿Por qué se vuelve a abrir? Pues por una cuestión política, hay que decirlo así, porque el PSOE pierde la alcaldía. Y al perder la alcaldía, que era quien había estado en contra de que aquello se hiciese allí, los que entran de nuevo, pues dicen, pues espérate que aquí hablamos de fe, esto hay que abrirlo. Y lo vuelven a abrir el 15 de septiembre de 1995. Y aquí, Carmen, muchos ya se estarán haciendo una pregunta. ¿Cuál es la postura de la Iglesia respecto a esto? Porque, claro, están afirmando que la Virgen se aparece de forma continuada y la Iglesia siempre tiene una opinión muy concreta sobre el fenómeno o concepto de las apariciones marianas, ¿no? Efectivamente, incluso tienen expertos que se dedican a ello, ¿no? A ver si, bueno, no lo hemos visto solo en las películas, sino creo que existen, ¿no? Existen. Yo en una ocasión, bueno, en 2 he estado en Prado Nuevo, en una ocasión estuve en un día de oración, pero no entré. No entré porque actualmente los controles para acceder a la finca son bastante rigurosos para evitar que se entren con cámaras ocultas y este tipo de historias, aunque ya se ha hecho, hay mucho reportaje de cámara oculta sobre el lugar. Y yo te digo una cosa, el ambiente que se palpa allí es bastante, no voy a decir potente para no alentar a las masas, pero sí es bastante interesante de vivir, quiero decir. La experiencia, esa energía que fluye entre los que asisten y sí acceden a Prado Nuevo es bastante llamativa, cuando menos, ¿no? Pero cuando dices esa energía, que ahora me has dejado con la duda, en Sí. el plano positivo, es decir, No. una energía positiva o todo lo contrario. Es curioso, es contradictoria la sensación. Te digo por qué. Porque los que acceden, la mayoría de ellos, entran con una fe rotunda, es decir, entran con una positividad, con una fe de encontrarse ante la Virgen o ante un lugar milagroso que teóricamente tiene una carga positiva, pero por fuera del recinto, actualmente, cuando yo estuve, que ya hace unos años, se reunían por fuera los días de oración familiares de personas que están viviendo dentro de Prado Nuevo, en este colectivo, en esta organización, y que no pueden salir, no salen, no quieren salir. Ellos dicen que porque están sometidos, porque forman parte de una secta, aquí es cuando ya utilizamos el término, y que están abducidos, entrecomillamos, están absorbidos por el colectivo y están por fuera reivindicando que se pueda sacar a sus familiares de ahí. Entonces, esa energía negativa confluye, choca con la positiva y se crea, para los profanos, para los que no estamos en la primera línea de ninguno de los dos lados, se genera una situación bastante, no es incómoda, pero sí inusual, vamos a decir que es así. Claro, porque al final, todo hay que decirlo, ¿no? Por lo que ya nos has adelantado, para aquellos oyentes que no conocían la historia, se construyeron esas casas y en esas casas viven personas, ¿no? Y para construirse esas casas se tuvo que invertir dinero también. Muchísimo dinero. Bueno, la Iglesia Católica, hay que decirlo, en un primer momento no se posicionó, esto suele ser la tónica habitual, sobre lo que había ocurrido, pero tampoco decían que no, afirmaban que no había constancia de ese carácter sobrenatural de las supuestas apariciones, pero ojo, en el año 1994, el arzobispo Ángel Suquía, en aquel momento, reconoció a la asociación que se había creado. Si tú desde la iglesia, con ese cargo, desde un arzobispado, reconoces la asociación, estás reconociendo los fines y los motivos de la asociación, ¿vale? Y en el año 2010, esto ya mucho tiempo después, el arzobispo Rouco Varela, que nos puede sonar, arzobispo Rouco Varela en aquel momento permitió, ojo, permitió a curas, a sacerdotes y religiosos participar en los actos que se celebraban en la finca. En el año 2012, 2 años después, el mismo Rouco Varela autoriza la construcción de una capilla en Prado Nuevo. Hasta ese momento no se había construido una capilla bendecida, claro, previa licencia provisional del Ayuntamiento del Escorial. Vale, posteriormente, por adelantarte la historia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 23 de Madrid, ¿qué hizo? Pues atiende una denuncia interpuesta por un colectivo denominado Escorial Laico
y anuló el acuerdo que el ayuntamiento había tenido con el Escorial, que había concedido esa licencia. Es decir, el conflicto se reaviva nuevamente, esto es una constante, ¿vale? Y en medio de esa polémica estamos hablando que esta asociación llega a tener cientos de propiedades inmobiliarias repartidas ya no en Prado Nuevo, sino por media España. Y por supuesto en Prado Nuevo, pues unas instalaciones muy grandes donde viven, vamos a entrecomillarlo también otra vez, religiosos de esa orden que custodia el lugar. Por eso ese halo, esa sombra de la secta, porque es verdad que hay personas dentro que no quieren salir al exterior, que no quieren el contacto incluso con sus propios familiares. Claro, y todo hay que decir que, bueno, como bien dice, hay personas que rezan por fuera para poder buscar la manera de que sus familiares o amistades salgan, y se han creado asociaciones, por lo que tengo entendido, Sí, de esas víctimas, ¿no? De las supuestas apariciones del Escorial. claro. Familiares que se han unido y amistades para intentar buscar la manera de que estas personas que están ahí, esa comunidad de fieles, pues Es que puedan salir, ¿no? Y puedan ver la luz del día, ¿no? Como se suele decir estos familiares, Carmen, hablan literalmente de que se trata de una secta destructiva y de malos tratos psicológicos y físicos. Estas son las acusaciones que se vierten sobre este colectivo. Es que los detractores de Amparo, estaba yo Sí. pensando en otra cosa, los detractores de Amparo llegan a afirmar que era una mujer malvada, con escenitas que hacía con el fin de separar a las familias, que conocía todos los planes que había a su alrededor, porque hay quienes dicen que todo se organizó a espaldas de ella, ¿vale? Los listos que la rodeaban, y otros dicen que no, que ella formaba parte del plan y estaba perfectamente informada, grupo entre los que yo me encuentro después de haber analizado esto muchísimo. Yo creo que ella no podía vivir a espaldas de lo que se estaba viendo, lo que había evidencia a su alrededor. Pero has visto Denuncia, cómo, dime, es que yo me quedo, pues cuando pasan este tipo de situaciones, sí, que me impresiona, ¿no? Hasta qué nivel, hasta dónde se llega, ¿no? Un suceso en 1981 y a dónde le llevó todo esto, ¿no? o les llevó a, ya no solo hablamos de las propiedades y de los cientos de millones que tienen en sus arcas. Estamos hablando de que son más de 100.000 seguidores en todo el mundo los que tienen el imperio de fe, vamos a decirlo así, creado a partir de esas supuestas apariciones de la señora Cuevas. Estamos hablando de más de 100.000 seguidores en el mundo. ¿Ha habido denuncias? Sí, por decenas, por supuesta estafa, actuaciones sectarias, pero todas han salido favorables para los demandados. Es decir, no ha habido fundamento en ninguna de esas denuncias, con lo cual, pues pueden seguir a sus anchas, ¿no? Es verdad que a partir del año 2006, un reducido grupo de familiares, de todos estos que se convocan por fuera, pues un grupo fundó la Asociación de Víctimas de las Apariciones del Escorial, y a partir de ahí se comienzan a darle cierto formalismo a esas denuncias, a esas quejas ciudadanas, pero hasta entonces eso era jauja, eso era ahí, sálvese quien pueda, ¿no? Y mientras miles y miles y miles de personas, es que es brutal, hay imágenes en la red, los amigos oyentes pueden verlas, incluso escuchar a Amparo hablando con la Virgen, hay algunos vídeos muy llamativos, bueno, pues aquello se convirtió en un lugar realmente digno de estudio, ¿no? Y Juanca, ¿algún testigo, alguien que vivió esa situación desde dentro y ha podido salir, o que haya querido salir y lo haya conseguido y dé su testimonio de lo que sucedió ahí dentro? O, Ahí está la clave, que hayan salido, sí, que quieran hablar, digamos, con solvencia o con claridad sobre lo vivido, no. Bueno, alguno hay. También hay alguno que se ha apuntado al carro de decir que ha estado y no ha estado. Con lo cual, tenemos muy contaminada la información respecto a los testimonios directos. Pero dentro de lo opaco, que es todo lo de Prado Nuevo, es tan opaco, Carmen, que la oscuridad llega a darnos luz. No sé si me explico. Es tan oscuro
que la oscuridad es evidente de que algo bueno no hay, ¿vale? Por eso digo que la oscuridad nos da claridad. Pero claro, como cualquier otro comunicador o informador, necesitamos pues los datos, la información. Y como en todo lo que tiene que ver con sectas o presuntas sectas, siempre hay una porción importante de no poder acceder a la información. No, y es curioso porque aquí es una presunta secta o secta con muchas personas que forman parte de ella, ¿no? Sí. Como dices tú, y lo tienen todo tan calculado, tan bien hecho, que bueno, como comentabas, esas asociaciones que se han creado para intentar, ¿no? Pues denunciar estos casos y que hayan salido, pues estas personas, esta organización impune, ¿no? Es Y que, sigan ahí. claro, es que hablamos de cosas muy peliagudas, ¿no? Porque ya no solo hablamos de trapicheos o presuntos trapicheos económicos por los que han sido denunciados, pero incluso se llegó a denunciar, se llegó a afirmar que 15 menores sufrían supuestos malos tratos psicológicos y físicos en una de las viviendas del entramado de fundaciones que tenía Cuevas. Es verdad que el defensor del menor de la Comunidad de Madrid consideró inadecuada aquella situación y bueno, y se recondujo, ¿no? Es decir, no todo ha sido salir airoso, ¿no? Las religiosas seglares, que las hay, religiosas seglares de las residencias que pertenecen a la obra, se ha dicho muchas veces y se ha demostrado con programas de investigación que no cotizan a la seguridad social por la labor que hacen. Sin embargo, están allí como trabajadoras porque son seglares. Bueno, esto ha sido avalado por los tribunales en varias denuncias, ¿no? De la Inspección de Trabajo de Madrid. Es decir, que no todo es salir de rositas, ¿eh? Muy bien. Y lo que te iba a comentar en relación a ella, ¿no? A la persona, ¿no? Que hizo que todo esto se diera estamos hablando de este tema. ¿Tuvo algún familiar? ¿Tiene alguien? Creo que tuvo una hija, si no me equivoco. Sí, claro. Imagínate, sea en positivo o en negativo, imagínate el impacto que puede suponer. Vamos a ponernos nosotros ahora en el papel de hijo o hija, ¿no? Que puede suponer que tu madre cobre esa relevancia, ¿no? Más hablando de algo que es tan poco palpable como es la aparición de la propia Virgen, ¿no? Pues intentas evitar el tema, para bien o para mal, para no caer en el escarnio o que no te hago bien con las peticiones, ¿no? Entonces, un poco esto lo vamos a ver ya no solo en el caso de los protagonistas de apariciones marianas. Tú en este programa has tenido familiares de protagonistas de fenómeno ovni, ¿no? O de abducciones incluso. Efectivamente, Y sí. claro, la postura que toma el hijo o el familiar cercano siempre, aparte de ser muy cauta, siempre es complicada, es complicadísima, ¿no? Y ella, Luz Amparo, no estaba exenta de que eso ocurriese a su alrededor, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en poner el foco, sí, en Luz Amparo, por supuesto, pero yo lo pondría en Julia Sotilla, que es la mujer para la que ella trabajaba, que afirmó siempre Julia Sotilla no ser creyente y que a partir de aquella experiencia de su trabajadora de Amparo, descubre a Dios, ¿no? Y empieza a revivir en su cuerpo la pasión de Cristo, ¿no? A ver, esto se suele dar en muchos colectivos, ¿no? No solo marianos o de apariciones, sino en otro tipo de colectivos sectarios, la figura de quien es contrario a aquello que luego profesa, ¿no? Para intentar dar más credibilidad a su mensaje. Esto ocurre con Julia Sotilla, ¿no? Con la señora de la casa para la que trabajaba Luz Amparo Cuevas. Yo centraría el foco también en su entorno, insisto, aunque Luz Amparo no vivía a espaldas de lo que ocurría, yo creo que el intelecto de quienes les rodean vieron dólares, o sea, vieron pesetas en este caso, en aquel momento, ¿no? Y lo aprovecharon, sin duda, hombre, es evidente que lo aprovecharon. Sí, bueno, por lo que comentas y más o menos viendo casos similares, pues lo más probable es que fuera un caso que no quiere decir que no fuera cierto, en el 1981 que ella lo comunicara, ¿no? Que vio a la Virgen y después estas personas pues vieran ahí pues el filón, vieran la oportunidad, ¿no? De sacar algo de dinero con ese tema y se le fue de las manos.
Hombre, no, sí, se le fue se le fue de las manos o dejaron que se le fueran las manos. En el, Ese me gusta más. claro, Mira, está muy hábil ahí, Juanca, me encanta. es que en el año 1994 crean la Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores, la Asociación Pública de Fieles y Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. La Asociación de Fieles y Reparadores, solo esta asociación tenía más de 1,5 de propiedades. Hombre, tú no sabes lo que tienes, tú quieres que aquello crezca porque no solo ayuda, yo no pongo en duda que estas asociaciones, estas fundaciones no estén ayudando a las personas o estén ayudando a las personas. Yo eso no lo voy a poner en duda. Seguro que sí, que hay personas a las que pues les dan un plato de comida o una cama donde dormir. Es lo que se teje alrededor, que no todo el oro es oro, que por dentro hay estaño. Lo que recubre es oro y dentro hay estaño. Pues esto puede ser exactamente lo mismo. De hecho, lo es. Es decir, una serie, un entramado de organizaciones, fundaciones, asociaciones de este calibre, todo el dinero, sin duda, no revierte en los que lo necesitan. Después de haber cribado que hay que pagar, esa es otra, que hay que pagar alquileres o comprar las propiedades. Y en esto no voy a entrar si me lo permites, pero habría que ver en los pagos de IBI y otro tipo de cosas, si se han realizado o no, o de qué forma, ¿no? Ese es otro asunto más crítico y político. Si tú no entras, no vamos a entrar nosotros, efectivamente, y tú en ese sentido, que eres una persona que no tienes problema en decir, si prefieres que no, por algo será. Pero vamos a ver, Juanca, ya nos hemos adentrado desde el principio, prácticamente ya hemos tocado todos los puntos. Sí. A mí lo que me interesa, y seguramente a los oyentes también, ¿cómo está todo esto a día de hoy? ¿Cómo sigue existiendo como tal? Sí. Que por lo que me has comentado, sí. ¿Sigue teniendo el mismo poder que en aquel entonces? Bueno, pues tiene, y creo que lo vamos a entender, tienen lo que yo denomino, cuando hablo de sectas, tienen el poder de la bella durmiente. Me explico. El poder lo que yo llamo el poder de la bella durmiente es cuanto menos atención prestes a algo que es, vamos a decir, polémico, mucho mejor le van a ir a las partes. Si tú no lo pones en el foco de atención, van a poder obrar con total libertad y sin la fustigación mediática. Y quien debería dar la información, si no la da, tampoco se mete en problemas, porque cuando tú tocas desde el punto de vista de la información, hablo ahora, no hablemos ya desde lo judicial o político, desde el punto de vista del informador, cuando te metes mucho con estos asuntos, siempre de un modo u otro sales salpicado. Y no para bien. Por la propia organización que estás investigando o por la que pretendes informar, o incluso por los integrantes o personas afines o fieles que desde el exterior acuden a sus oraciones y te pueden ver como una amenaza. Al final sales, insisto, salpicado. Entonces hay momentos donde ya decides, que no es mi caso, debo decirlo, en este caso no pienso callarme, no digo jamás, pero de momento por supuesto que no. En este caso la mayoría decide no investigar, no informar, y esto le viene bien a las dos partes. Es el síndrome de la bella durmiente. Efectivamente, le interesa, el interés Claro. que no salte la liebre, ¿no? Como no se habla de ello, pues ahí está y siguen operando sin ningún tipo de problema. Es que la iglesia, el poder de la iglesia y el poder político aquí tienen mucho que ver también. Hablamos de licencias, de permisos, de qué tipo de impuestos pues se cubren, cuáles no, los fines de la asociación. O sea que estaba pensando ahora mismo, ¿Sí? qué curioso y qué raro que seguramente existe ya algo parecido, se ha creado ninguna serie o ninguna película relacionada con este tema. Seguro que, como decías, documentales y demás. Sí, sí hay. Sí, pero tienes razón. Bueno, pues déjalo ahí, ¿no? Claro. No, como se ha puesto de moda hacer tantas series basadas en hechos reales. Mira, esto mismo me lo he preguntado yo con algo que no tiene nada que ver con esto, ¿vale?
que, bueno, que este mes se cumple ese aniversario y que tú sabes que conozco muy bien, como es el propio accidente de los rodeos. La mayor catástrofe aérea de la historia no tiene una película. Más, es extraño cuando entre los dos aviones protagonistas había uno norteamericano, para lo que son ellos para estas películas, ¿eh? Pues no la hay. Efectivamente, que hasta hace poco, bueno, que no tiene nada que ver con esto, se estrena una película que se llama El Piloto. Y bueno, de aviones Sí, sí. comerciales hay muchas películas Las que en el quieras. cine americano. Sí. Las que quieras, con bombas, con accidentes, con terroristas dentro, con serpientes por los pasillos, lo que tú quieras. Ah, lo de la serpiente, bueno, peliculón. Bueno, Claro. esa sí que la ve cómo era. Serpientes en el avión, se llama así, de hecho, la película. Sin embargo, sobre la mayor tragedia aérea de la historia no se ha hecho. Y ahí lo dejo en el aire. Habría que preguntarse por qué. Habría que Porque preguntarse por qué. están ahora esperando, Juanca, que lo hagas tú. Nunca Yo se no, sabe. bueno, ojo que alguna oferta he tenido de guión, pero ese es otro asunto. En cualquier caso, Anímate, Juanca. algún día, yo no tengo de momento la cabeza para eso, pero bueno, en cualquier caso, la información para hacer un buen guión sí la tengo, con lo cual ahí lo dejo, ¿no? Algún día se sabrá, porque con ese asunto también hay mucho que callar. Y lo trataremos. Es un tema que lo hemos comentado varias veces, Juanca, y de hecho, como dices tú, ahora se cumple el aniversario, ¿no?, de esta gran catástrofe, una de las mayores de la historia. Bueno, la mayor, sí. La mayor de la historia. El 27 de marzo se cumple el aniversario. Seguro que tendremos, si te apetece, posibilidad de hablar de Mira, ello. ahora que me has dicho lo de marzo, Juan Reyes, que lo hemos tenido varias veces en Tal Como Somos, apuntó en uno de los episodios, dijo que qué curioso que cada vez que pasa un acontecimiento dramático o de apariciones o de abducciones o cualquier tipo de situaciones de esas características, sucede en marzo. Pues yo no tengo bueno, si él lo dice, esto va a misa, eso lo tengo clarísimo. No, la verdad que es curioso porque ahora acabas de decir, claro, yo no recordaba la fecha exacta y es verdad que en marzo también, ¿no? Y él lo apuntaba, dice, Carmen, si te das cuenta, este tipo de cuestiones o situaciones suceden casi siempre en marzo. Pues te digo una cosa, Carmen, ahora estaba yo mirando por encima la agenda. En marzo tengo unos cuantos aviones. A ver, no suelo ser yo de los que se sugestionan con facilidad, pero me deja un poco... No pienses en ello. Bueno, aunque mira lo que pasó al de, ¿no? La Bamba, ¿era? ¿No? ¿Cómo era eso? Bailarla. Bueno, estamos aquí como ya yendo por Como la se suele rama. decir coloquialmente, desparramando, ¿no? Sí, pero me encanta, porque bueno, así, de esa manera, después uno saca conclusiones interesantes. Efectivamente. Así que hay que de vez en cuando también dejarse un poquito llevar. Pues mira, apuntamos esa fecha que ya está apuntada en el calendario, pero para tratarlo aquí en Tal Como Somos. Perfecto. Si te parece bien, Juanca. Perfecto. Pues nada, pues seguiremos en el siguiente episodio. No sabemos si vamos a seguir hablando de secta, eso depende siempre de los oyentes, lo que ellos nos sugieran. Y bueno, ya conocemos un poquito más, ya los oyentes dirán si es secta o no, o presunta secta, la secta del Escorial. Efectivamente, que sea con esta información y sobre todo lo que siempre digo, con la que puedan encontrar a partir de ahora que le hemos activado la curiosidad, puedan juzgar, aunque creo que es evidente, ¿no? Y muchas organizaciones internacionales así lo refieren. Estamos hablando de cuando menos un colectivo bajo la sospecha, muy, muy sospechoso y digno de seguir haciéndole un seguimiento. Me uno a ti porque dije secta del Escorial y como comentábamos al principio, pues presunta secta del Escorial. Mejor. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Juanca. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Nos encontramos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.
Las pirámides de Güímar o Majanos de Chacona se encuentran en el municipio de Güímar, en la costa este de la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, en España. Vamos a averiguar más sobre estas pirámides gracias al periodista científico y compañero Juanjo Martín. Hace unas semanas hablábamos sobre las pirámides de Güímar. Y bueno, pirámides hay en muchos lugares del mundo. Bueno, quizás no tan grandes como las que encontramos en Egipto, pero sí también con sus curiosidades y sus misterios, como las que tenemos aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Y es un tema del que queremos dedicarle hoy un espacio en este episodio, en el 5º episodio. Para ello tenemos a nuestro compañero, a nuestro periodista científico, a Juanjo Martín. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Carmen. Gracias por invitarme una vez más. Gracias. Nada, es un placer. Bueno, no te invito, eres compañero. Me invito yo solo. Tú sabes que aquí eres un miembro más del equipo, o sea que tanto Juanca como tú forman parte de Tal Como Somos, pero bueno, está bien que te invites y nosotros encantados de tenerte aquí como siempre. Juanjo, pirámides de Güímar, aquí en Tenerife, cerquita de donde nos encontramos. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas? Pues a muchas personas les sorprenderá el hecho de unir estas dos palabras, pirámides y Güímar. Güímar es un municipio del sur de Tenerife y, aunque parezca increíble, mucho se ha hablado de unas pirámides que hay en el municipio del sur de Tenerife de Güímar. Y es verdad, es cierto que hay unas construcciones en ese municipio que, pues, sí, se parecen a unas pirámides, no como las de Egipto, para las personas que nos escuchan de fuera, sino más bien unas pirámides andinas, sudamericanas, unas pirámides escalonadas. Y aún se conservan. También para hacer honor a la verdad, es cierto que se conservan gracias a la iniciativa privada de una empresa que ha hecho en ese lugar un museo etnográfico. Y estas pirámides tienen una historia muy curiosa, porque de ellas no se comenzó a hablar hasta principios de los 90 o mediados de los 90, cuando un grupo que se llamaba la Confederación Aldantria, pues anunció en la prensa que había descubierto unas pirámides en ese municipio, y salió en la prensa, en muchos periódicos, y hablaba de eso, de pirámides de Güímar en Tenerife, una conexión con América y con Egipto. Se armó mucho revuelo, porque es cierto que tampoco es una pirámide pequeña, no es solo una pirámide aislada, sino es un conjunto piramidal de varios edificios que podría tener la extensión quizás de 2 campos de fútbol aproximadamente. Y no es solo una pirámide, sino una pirámide con una explanada, con otras pirámides secundarias. En fin, es algo realmente grande y llamativo también, ¿no? Y bueno, eso llama la atención de mucha gente, hasta que esta noticia le llegó a oídos de un conocido viajero, Thor Heyerdahl, por todos conocido por la expedición Kon-Tiki. Bueno, alguien muy ilustre, un aventurero con una reputación muy grande, que recaló en Tenerife, las visitó y lanzó una teoría bastante aventurada en la que decía que, bueno, que había una conexión entre Canarias y América, Canarias, América y también el norte de África, por el hecho de que esas civilizaciones habían compartido las mismas construcciones, ¿no? Una teoría bastante aventurada. Sí, bueno, es que yo lo recuerdo todo eso que estás comentando, Juanjo, porque hubo bastante polémica. De hecho, decían que si las habían hecho adrede, si no eran, que eran recientes, de que eran temas de los agricultores. Se comentaron tantas teorías. Sí, un montón de cosas, porque si bien es cierto que estas construcciones son llamativas, grandes, lo que le dio el espaldarazo científico para que un poco esa proyección local se trasladara al nivel nacional es que tienen unas orientaciones marcadamente astronómicas. Y me explico. A principios de los años, a finales de los años 90,
dos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, César Esteban y Juan Antonio Belmonte, hicieron unas mediciones arqueoastronómicas y se dieron cuenta de que el eje principal de ese complejo piramidal señalaba a una región donde en los altos de Tenerife, en la caldera de Pedro Gil, se daba una curiosa puesta de sol en un momento muy, muy concreto. En el solsticio de verano, el sol en el horizonte, que señala al oeste en ese lugar, el sol se ocultaba en un roque y volvía a salir por unos instantes detrás del roque, con lo cual configuraba una doble ocultación solar, un doble atardecer en el solsticio de verano, en torno al 21-22 de junio. Y era una doble ocultación, un fenómeno que solo se daba en ese lugar y en ese momento. O sea, si te desplazabas unos cientos de metros a un lado o a otro, al norte y al sur, dejabas de ver esa doble ocultación del sol en ese momento. Claro, ahí se dispararon todas las alarmas, entre comillas, y se especulaba bueno, que era un marcador astronómico, un reloj astronómico de los antiguos guanches que lo construyeron y tal. Bueno, si bien es cierto que esa señal, esa estructura de la pirámide señala ese fenómeno, luego se comprobó que ni mucho menos esas construcciones piramidales son aborígenes y que ni siquiera son muy antiguas. Esas construcciones refieren al siglo XVIII como muy tarde. Yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Canarias a principios de los años 2000 y conocí el trabajo en primera persona de César Esteban, de Antonio Aparicio y de Juan Antonio Belmonte. Y ellos, si bien confirmaron esa orientación astronómica, no encontraban, por mucho que buscaban, esa antigüedad que supuestamente tenían las pirámides de Weimar. Automáticamente se hicieron unas catas arqueológicas por parte de la Universidad de La Laguna, excavaron dentro y detrás, a un lado y a otro de las pirámides y no encontraron ningún tipo de vestigio más allá del siglo XVIII. Y esto lo recogieron todos en un libro muy, muy recomendable que se llama Las pirámides de Weimar, mito y realidad, de Antonio Aparicio y César Esteban, que un poco explica todo ese bagaje de investigación y todo lo que se sabe de estas pirámides. Y como digo, en esa época el espaldarazo que dio a este hallazgo arqueológico o antropológico lo dio que el hecho de que dos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias dijeran que, bueno, que eso tenía algún atisbo astronómico, ¿no? Y entonces, bueno, pues disparó la imaginación de un montón de gente y, entre otros, de la compañía Frill Olsen, que compró esos terrenos para hacer un parque etnográfico ahí. Y digo, además, que afortunadamente compró porque si no fuera de otra manera, seguramente ya las pirámides de Weimar no existirían. Y sin duda estas pirámides tienen un valor etnográfico muy importante porque si bien está claro que no son aborígenes, sí que forman parte de la manera de trabajar y construir de los antiguos pobladores o vecinos que tuvimos aquí en el siglo XVIII. Y ya la explicación del por qué existen ese tipo de construcciones la dio el propio César Esteban en un viaje casual de vacaciones que hizo a las Islas Mauricio, en el Pacífico, donde se encontró con construcciones similares, idénticas prácticamente, y un lugar volcánico también como Canarias, donde habían también ese tipo de construcciones. Y allí, que eran más contemporáneas esas construcciones y donde habían personas vivas que habían participado en la construcción de este tipo de edificaciones, le dijeron que le dieron la clave, le dijeron por qué habían construido ese tipo de cosas. Y la solución no era otra que la de acumular la cantidad de piedra que había en el terreno, y la única manera que tenían de acumular piedra en un lugar
sin que se cayera, sin que estuviera esparcida por el terreno, era la de acumular toda esa gravilla, esa piedra pequeña en montículos en formas piramidales, porque es la única manera que tenían de, evidentemente, antes no habían camiones, no habían posibilidad de llevarse los escombros de un lado a otro, y lo que hacían los agricultores de las Islas Mauricio, como las Islas Canarias, era acumular toda esa piedra pequeña en montículos, y la única manera de que esos montículos no se derribaran, no se gorrifiaran, era pues construir ese tipo de estructuras. Esas estructuras no son típicas o únicas, mejor dicho, únicas del sur de Tenerife, sino también las podemos ver o se podían ver en el municipio de Icó, en La Orotava, muy cerca de donde yo vivo, en La Orotava, donde se ha construido recientemente un instituto de enseñanza secundaria. Pues al mover los terrenos se ha visto que movieron lo que antes era también una construcción piramidal rellena de ese tipo de piedra pequeña que acumulaban junto con unas piedras mayores en montículos parecidos a esas pirámides escalonadas. Y todo hace indicar que esa era la utilidad, limpiar el terreno para cultivar. Mira, curioso, ¿no? Lo más llamativo en esto que nos estás contando, vale, sí, las apilan de esa manera, pero qué casualidad, ¿no? Que fuera de la misma forma y demás. Bueno, no sé, yo cuando apilo piedras, pues a veces me quedan así, igual a veces no. Bueno, no hay que apilar piedras, por Dios, no apilen piedras. No, eso no. Hacer esas torres de piedras en las playas, no, por Dios. No, por favor, mantengamos el entorno como está. Pero bueno, si quedan así de esta manera, pues mira, ya después se hacen parques etnográficos donde uno puede ir y verlas y visitar. Sí, pero es cierto que si, por ejemplo, tienes un terreno amplio, una gran extensión de terreno y quieres plantar en él, tienes que deshacerte de las piedras. Eso no cabe otra. Y si no tienes la posibilidad de llamar a un camión para llevártelas a otro sitio, pues tienes que hacer algo con ese material. Y la única manera que tenían de hacerlo era llevárselo a otro lugar. Tú tienes dos posibilidades. Apiñar todo ese material pequeño en un montón. Ese montón, evidentemente, es inestable, y la única manera de aglutinar todo esto es haciendo estructuras bancales con piedras, con pirámides escalonadas, que como se ha hecho toda la vida, o por lo menos del siglo XVIII y XIX, en un montón de sitios. Y esa era la utilidad, limpiar el terreno. Eso está claro. Además, las excavaciones arqueológicas que se hicieron no encontraron nada más allá de 1800 y poco, vamos, del siglo XVIII. Vaya, que no había ni momia, ni había nada. Ni hija, simplemente pues objeto característico de esa época. Cierto, ni siquiera había relatos de los cronistas de la conquista que hicieran relación a ese tipo de estructura. Tú imagínate que aquellas personas que venían con los conquistadores, que relataban las historias y relataban los hechos de los aborígenes, nunca hicieron referencia a ese tipo de estructuras que no son pequeñas, ni mucho menos. Evidentemente se hubieran fijado en ellas. Y la primera vez que empiezan a hablar de ellas es después del año 1881. Solo después de ese año es cuando comienzan las personas que relatan la vida de los pueblos, hablan de esas construcciones. ¿Qué pasa? La gran incógnita aquí en esto es, vale, yo puedo amontonar la piedra como a mí me da la gana, pero esa alineación que tienen con ese fenómeno de la ocultación del sol en el solsticio de verano, ¿es casual o no es casual? Es que es una casualidad que el eje de toda esa estructura apunte exactamente, no por error, sino exactamente a ese punto. ¿Es una casualidad o no? Pues al parecer no es una casualidad. ¿A quién más le interesa ese tipo de estructuras o orientaciones astronómicas? Pues hay un grupo de personas que están muy interesados en ese tipo de orientaciones astronómicas, y son los masones. Y de hecho, el último dueño de esa finca era un masón. Lo que pasa es que los autores o los investigadores no han encontrado ningún documento que relacione, digamos, que ponga por escrito la intención de hacer eso.
saben que en el contrato de compra-venta, el último, era un destacado personaje de la logia masónica, pero le falta, digamos, un escrito donde diga, pues yo lo quise construir así porque Vamos a era ver, mi Juanjo. intención y mi orientación. Claro, me imagino que si ya coincide, si uno se pone a pensar un poco y dice, tiene que haber una coincidencia y se tiene que hacer aposta, ya tienes que ser un artista o tener mucha suerte para que todos apunten, ¿no?, a lo que tú nos comentas. Yo puedo apilar en una finca, pero que ya, no sé, una cosa que a lo mejor en una coincida, pero que en todas coincida con lo Sí. mismo, no lo veo yo como muy No, de casualidad. no lo es. Lo que está claro es que no es una edificación de Sí, nuestros antepasados. al azar, sino es una edificación que se ha hecho pensando en lo que se quería conseguir. Sí, evidentemente, porque en un documento de compra que data de 1854, no existe ninguna mención a las pirámides. Existe una relación, una descripción de cómo era el terreno, pero en esa descripción de 1854 no pone nada de que hayan pirámides ahí, ni mucho menos, sino bancales, terrenos, baldíos, etc. Y en las excavaciones que se hicieron en el 91 por la Universidad de La Laguna, y con financiación privada, no encontraron vestigios humanos anteriores al siglo XIX. No hay nada allí que indique que eso tenía otro tipo de uso. La única pieza de la clave que confirmaría ya por todas que esto pues tenía ese tipo de utilidad, digamos, masónica, o mística, si quieres, o de capricho por el dueño de esta finca, es encontrar el documento donde él exprese la intención de hacer esa orientación de ese capricho de doble ocultación solar que hay en el solsticio de verano en ese lugar que por cierto se sigue celebrando y se sigue observando en ese lugar. Ahora el parque etnográfico que ocupa los terrenos y que un poco explica cosas relativas a la etnografía del lugar, todos los años hace una convocatoria para que quiera ver ese doble ocultamiento del sol en la ladera de Pedro Gil. También es verdad que en los primeros años de ese parque sí que se dejaba, bueno, no se afirmaba, pero tampoco se negaba el hecho de que fuera una construcción pues anterior a la conquista y tal, pero ya evidentemente los hechos son abrumadores y ya no defienden que sea así, pero de todas formas eso no significa que no sea importante. La verdad es que es un sitio que merece la pena visitar porque es una estructura, como digo, no pequeña, y han hecho un parque muy interesante con flora canaria y en fin, con un montón de cosas, jardines muy interesantes que vale la pena visitar, pero que no tienen nada que ver con nuestros antepasados prehispánicos. Muy bien, pues muchas gracias por esta aclaración, Juanjo. Y bueno, y también es una zona donde ocurren muchos misterios, que ya lo hablaremos con el compañero Juan, que seguramente saldrá este tema, porque hay muchas leyendas, ¿no?, en torno a ese lugar, ¿no?, a Güímar. Hablamos del Barranco de Badajoz y de muchos sitios más, ¿no? Sí, bueno, podemos dar el contrapunto a un montón de cosas, por ejemplo, con este barranco también famoso, el Barranco de Badajoz, en Güímar, o la playa del Socorro, o el lugar donde aparentemente se apareció la Virgen de Candelaria, que también fue en ese lugar. Sí, es un lugar con bastantes historias ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí queda, ¿no?, para seguir en otros episodios tratando pues distintos puntos de esta zona de Tenerife, en las Islas Canarias. Juanjo, ¿qué te digo? Muchas gracias por estar y que nos vemos en el siguiente episodio. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Adiós. Y llegados a este punto, ha llegado el momento de decirles hasta pronto. Y como es habitual también aquí en Tal Como Somos, vamos a terminar con una frase. Una frase que esta vez viene de una comedia musical, que tengo que decir que me encanta. Se trata de la comedia musical Cantando bajo la lluvia, una comedia de 1952. Y la frase dice lo siguiente: ¿qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar, como la vida misma. Nadie dijo que fuera fácil, y hoy me gustaría
hoy en este episodio, enviar mucha energía, mucho ánimo, mucha luz y buenas vibras a aquellos oyentes que quizás lo necesitan. Y bueno, y la canción es de Harry Nilsson, conocido profesionalmente como Nilsson. Fue un músico y cantante estadounidense. Va de películas, porque cuando la escuchen seguro que les va a sonar bastante. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.